¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a otro episodio de Unshakable Podcast. Mi nombre es José Carlos Guerrero y estoy aquí con mi esposa Daniela Guerrero. Y el día de hoy te queremos compartir un tema que es muy importante y es un poco picosón. Sí, Baby. El día de hoy vamos a estar hablando acerca de la ofensa. De la ofensa. Así que desde antemano te digo algo. Si te vamos a decir algo aquí que vamos a estar platicando mi esposa y yo y te ofende, pues ni modo. Al final también te vamos a dar la respuesta a cómo ser inofendible. Sí, para que no seas tan celestino, para que no seas tan sensible. Sí, sí. Pero bueno, antes de entrar al tema, vamos a hacer esta dinámica. Traigo unas preguntas para ti. A ver. Este se llama Would You Rather. Ay, hijo. O sea, ¿qué prefieres? Ok. ¿Preferirías poder controlar el fuego o el agua? El agua. ¿Preferirías poderte teletransportar a donde sea o poder leer mentes? Teletransportarme a donde sea. Ok. ¿Preferirías que todo lo que comas sea salado o dulce? Hijo eso. No como tan salado y no como tan dulce. Tienes Salado. que escoger uno u otro. Salado. Ok. Y por último, esto está bien rara. ¿Preferirías tener dedos tan largos como tus piernas o piernas tan largas como tus dedos? Adiós, no tiene sentido eso. No tiene sentido, solo es chistoso. Ok, no. Pues no sé. Dedos largos. Dedos largos. Creo que sí. O sea, tus dedos tan largos como tus piernas. Sí, para desde lejos apuntar a la gente. Tú, fui. Ok, ya son bueno, todas. ahora yo te voy a decir unas. Ok. ¿Preferirías vivir en una casa flotante o en una casa movible? De las que se andan en camiones. Rodante. Rodante. ¿Preferirías vivir en un mundo sin café o en un mundo sin carne? Sin carne, lejos. ¿Preferirías perder todas tus viejas memorias y hacer nuevas, mejores? ¿Olvidar lo viejo y hacer mejores? ¿Eso o cuál es la otra opción? A crear unas nuevas de esas. Pero ya no te vas a acordar. Crear nuevas. ¿Crear nuevas? Ok. ¿Preferirías vivir en un mundo sin música o sin televisión? Sin televisión. ¿Preferirías hablar todos los lenguajes del mundo o hablar con los animales? Todos los lenguajes del mundo. Hijo. ¿Preferirías? No sé. Se me fue. Bueno, pues vamos a pararle ahí y vamos a entrar al tema. Pues como ya mencionamos, vamos a estar hablando hoy acerca de la ofensa. Porque ¿quién te ofendió, baby? Dime quién te ofendió. No, pero yo creo que si estás vivo, si estás respirando, te vas a ofender en algún momento de tu vida. Ajá. O sea, todos estamos expuestos a ser ofendidos en algún momento u otro. Por cosas sencillas o por cosas muy intensas. A veces con razón y a veces sin razón. Okay. Yo he estado ofendida y yo sé que tú también has estado ofendido en algunas ocasiones. Entonces, contigo no, jamás en mi vida me he ofendido de ti, mi amor. Claro, jamás. Porque yo soy un ángel. Jamás. Pero bueno, sabes, quiero empezar a partir de esta escritura, porque sabes que la Biblia habla acerca de que esto iba a suceder, de que en los últimos tiempos muchas personas iban a estar ofendidas. Y está en Mateo 24:10 y dice: muchos se apartarán de mí, se traicionarán unos a otros y se odiarán. Aparecerán muchos falsos profetas y engañarán a mucha gente. Abundará el pecado por todas partes y el amor de muchos se enfriará. Y bueno, aquí esta versión que yo estoy leyendo lo menciona como traición y engaño, pero en el inglés habla acerca de
menciona la palabra ofensa en la New King James Version. Y me gusta más la de inglés porque utiliza esa palabra de la ofensa. Entonces, en estos tiempos podemos ver en todas las redes sociales, en la televisión, que todas las personas están ofendidos por algo. Y se han empezado movimientos masivos a causa de que alguien no ofensa. Que a alguien no le gustó algo que alguien dijo. Y por eso se ofendieron. Y fíjate que ahorita tú estás diciendo que se apartarán de él y luego habrá conflicto. Sí. Pues es literal lo que están haciendo. Porque no me ofendiste tanto por algo que dijiste que no me gustó. Me separo de ese grupo social y ahora ¿qué pasa? Actúo y hago mi propia revolución y se hace un caos. Claro. Por la ofensa de alguien que o estuvo bien o no estuvo bien, pero al fin de cuentas se ofendió por algo. Claro, y yo conozco casos tristes y muy extremos donde personas en la iglesia se van ofendidas de una iglesia y... No, eso no pasa. No, pero, o sea, han llegado hasta el punto donde no nada más se quedan ofendidos en una persona que los lastimó de la iglesia, sino que progresa hasta el punto donde esas personas ya ni siquiera se congregan en ningún lugar y por su vida que ves superficialmente o por afuera, ni siquiera puedes saber si todavía siguen caminando con Cristo o no. Entonces, este tema me pareció muy, muy importante a tratar porque la ofensa no es algo que podemos tratar a la ligera. La ofensa es algo muy peligroso para nuestra alma y también para nuestra salvación últimamente, porque vamos a ver aquí mientras platicamos el desarrollo de la ofensa, y la ofensa, igual que cualquier otro pecado, no es stagnant. No es que se quede ahí. No se queda ahí nada más. Siempre va a progresar a más y a más y a más. Ok. Porque, y fíjate como tú estás diciendo, porque se traicionarán entre ellos y se hará conflicto. O sea, se pone bien grueso, porque no nada más es de que me ofendí, me voy de la iglesia, o ya no me junto con este grupo social que tengo, o ya no le hablo a cierta persona, sino que puede llegar a hacer contiendas, a traicionar gente, a cometer pecado de todo tipo. A causar guerras. A causa de guerras. Y luego lo peor aún, porque dijeras tú, bueno, me ofendí con cierta persona y pues me vales, ¿verdad? No te vuelvo a hablar a ti en mi vida, ¿me explico? Pero lo peor de todo es que llega a un punto donde hasta se llegan a ofender con Dios, ¿me explico? Porque pues pasa en la iglesia, o sea, porque estamos hablando de la iglesia. Pasa en la iglesia de que yo creí que era una persona de Dios y cómo se atrevió a decirme esto o cómo se atrevió a hablar de esta manera. Y no nada más lo toman con la persona, sino lo toman con Dios. Y luego peor aún, que lamentablemente sucede, así que aguanten, o sea, sucede en todos lados, contra la iglesia. Sí. Y todo y por una sola persona que hubo un malentendido o un conflicto de ideas o no sé, embotellan a toda la iglesia y todos son iguales, ¿me explico? Sí. Cuando no entienden de que nadie es perfecto, va a haber ideas diferentes, que a lo mejor no te va a gustar lo que estoy pensando, te ofendes, pero, o sea, como tú lo dijiste, es progresivo. Claro. No nada más es contigo, es contra ti, y luego contra la iglesia, y luego, pues no que son cristianos, pues entonces contra Dios también. Y eso es una cosa de la que yo creo, aparte de la ofensa, porque dijiste, vamos a ver cuáles son las formas en las que la gente se ofende, el por qué me ofendo, y luego también cómo remediar la ofensa. Claro. Porque el hecho de que a mí, o sea, hay todo mundo, nadie está exento de que lo hayan ofendido. Nosotros también inconscientemente ofendemos a otras personas por dar nuestro comentario. Fíjate que a mí no sé si está muy bien, pero yo siempre lo he dicho así. Si a veces tú das tu opinión sin que te la hayan pedido, estás propenso a conflicto. Sí. Porque ¿cuál es el motivo de que tú estés dando tu opinión? Y al momento de que tú estás dando tu opinión es para dar tu punto de vista, pero puedes ofender a alguien. Claro, sí. Tal vez tú estás en lo correcto, pero también te estás abriendo a que puedas ofender a alguien. Entonces, ¿de qué manera? Alguien ofendido también te puede ofender a ti. Sí. O sea que tú puedes ofender a alguien sin motivo, o no lo quisiste hacer, pero lo hiciste, pero esa persona también puede ser del otro lado. Entonces, ¿cómo podemos lidiar con esto? Claro. ¿A qué iba con esto que te decía de lo de que progresa hasta Dios? Y ahorita que tú comenzaste con un versículo, yo también estaba leyendo, estaba escuchando a una persona y se me hizo tan interesante. Está en el libro de Marcos 4:35, cuando Jesús está con sus discípulos y les dice, vamos a cruzar el río, el lago,
y se suben a la balsa y van cruzando y luego empieza la tormenta. Y luego pues Jesús está dormido, ¿va? Pero fíjate, algo que me gusta bastante es que en el versículo 38, 4, en el 38 dice, Jesús estaba dormido en la parte posterior de la barca con la cabeza recostada en una almohada. O sea, él estaba a gusto. Jesús estaba acostado, hasta específicamente dice con una almohada. Y luego le dicen, maestro, y está con signos de exclamación, maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos? Ahí es donde yo a veces por la ofensa o porque la ofensa puede llegar por cosas que están pasando a tu alrededor, te ofenden a ti y crees que es culpa de Dios o crees que Dios no está haciendo nada. Porque empezó la marea y empezaron las olas y lo primero que salió de los apóstoles fue, no te importa que nos ahoguemos. Oye, tranquilo, o sea, Jesús estaba dormido, o sea, ¿cómo que no me importa? O sea, yo me imagino a Jesús, pues yo ni sé ni qué está pasando, o sea, pero lo primero que están diciendo es que no te importa, Jesús, que nos ahoguemos. Por la situación en la que estaban pasando, ya estaban empezando lo peor de Jesús, cuando ya habían pasado tiempo con Jesús. Y deberían haber conocido su corazón. Y deberían haber conocido su corazón, que es bueno. Y que siempre es para cuidar de ellos. Para cuidar de ellos, pero pues él estaba dormido. Sí. Pero a veces eso es lo que pasa con nosotros. Estamos ofendidos o algo hay en nuestro corazón por conforme. Y asumieron lo peor, porque bien pudieron haber pensado, pues claro que Jesús está dormido y claro que no está preocupado porque es el Hijo de Dios y Él puede tener control sobre esta tormenta. Y si Él está tan tranquilo, entonces yo puedo estar tranquilo también. Pero no, se fueron a asumir lo malo, se ofendieron. Se ofendieron, pero por la situación externa a ellos. Claro. ¿Y qué pasa? A nosotros a veces también nos ofende por situaciones que nosotros no podemos controlar. Y nos ofendimos. Por ejemplo, tú lo sabes de mí, bastante gente lo sabe de mí. Yo me ofendo bastante con el tráfico. Porque no puedo, y me he dado cuenta a veces que ¿cuál es el problema, José Carlos? ¿Me explico? O sea, ¿por qué te enojas tanto? ¿Por qué te ofende? Pues es porque no lo puedo controlar. Sí. ¿Me explico? Y la situación esa que me hace ver, pues a los políticos no les importa y a tal persona no le importa el Estado o lo que sea, pero es una situación externa a mí que no puedo controlar, que me ofende. Y te das cuenta que todos esos sentimientos son tóxicos en ti, o sea, te hacen daño, no te edifican, porque te hacen daño. Precisamente dicen los apóstoles, no te importa, o sea, están asumiendo que a Jesús no le importa, pero luego aparte se van a lo peor, que nos ahoguemos. Sí. Oye, ni siquiera sabes si te vas a ahogar, o sea. Sí. Pero se fueron al extremo. Ellos se fueron al extremo. Oye, nos vamos a morir y a Jesús no le importa. Pero fíjate, todo eso que estás mencionando, incluyendo con lo que empezaste, me hace recordar un punto muy importante que es las personas que te pueden ofender más o te pueden lastimar más son las personas que están más allegadas a ti. Y si nos ponemos a pensar, también solamente nos pueden ofender aquellos de quienes nosotros tenemos una expectativa. No sé si has escuchado algunas personas decir, cuando vienen a la iglesia y algo sucede y dicen, no, hombre, pues me trataban mejor en el mundo que aquí en la iglesia. Y claro que vas a decir eso porque hay como personas tenemos a diferentes grupos de personas en diferente nivel de expectativas. Claro. Entonces, del mundo casi nunca esperamos nada porque sabemos que son el mundo. Y porque ya vienen patrones de años y un registro de años de que no le importas al pueblo. ¿Me explico? Hablando del mundo en cuestión de gobierno, lo que sea. Sí. Muchos años que pues no le importa. Y fíjate, algo más intenso es que usualmente tenemos cero expectativas o tal vez este nivel de expectativas del mundo, pero después vas a la iglesia y tienes estas expectativas de la iglesia y después empiezas a hablar del liderazgo de la iglesia y de los pastores de la iglesia y tienes este nivel de expectativa de líderes. Entonces, regresándolo a la ofensa dentro de la iglesia, o sea, por eso es que personas se ofenden tanto, por eso se terminan yendo de las iglesias, porque tienen a los pastores y a los líderes en un nivel realmente que no es real, o sea, son expectativas demasiado altas que nadie puede cumplir, que a veces mismo esperas que los pastores y el liderazgo cumplan expectativas
casi que de nivel de Dios, cuando obviamente eso es imposible. Entonces, eso es algo que nosotros tenemos que guardar nuestro corazón acerca de no tener expectativas irreales de nadie. O sea, a nosotros nos pasó cuando recién nos casamos, teníamos expectativas el uno del otro, para empezar, que no fueron comunicadas, y en segundo, que eran irreales, ¿me entiendes? Yo estaba esperando que tú me satisfacieras en todos los aspectos de mi vida, cuando eso solamente lo puede hacer Dios. Entonces, si estás diciendo eso, es exactamente lo mismo con la iglesia. O sea, no podemos poner nuestra expectativa en liderazgo, pastores, amigos de la iglesia, porque tarde que temprano todos vamos a cometer algún error. Yo voy a cometer el error con alguien, pero a donde debes de poner los ojos es en Jesús. Claro. Y aquí, precisamente en la cita que yo te estaba poniendo, o sea, estaban poniendo la situación en Jesús, y a veces es bien feo porque hay una situación que me incomoda, que me lastima, y es: Dios, por favor, tú ven y arregla este problema. Cuando en realidad es, pues, o sea, tú fuiste el que se metió ahí. Tú fuiste el que se ofendió. Y realmente no nos ponemos y nos sentamos y decir: ¿realmente me debí de haber ofendido por esto? Sí. ¿O soy lo suficientemente maduro para recibir corrección? Porque esa es una de las clásicas de la iglesia. Claro. Toman corrección con alguien, se ofenden. ¿Por qué? Porque empezaron a hacer lo que les gustó y les dicen: oye, no puedes andar haciendo todo lo que tú quieres aquí en la iglesia. Y quedan bien ofendidos y se van. Y fíjate que eso es otro progresión de la ofensa. La ofensa empieza como algo en tu corazón, como una herida, pero después puede progresar a ser una fortaleza. Y 2 Corintios 10, 3 al 5 dice: porque andamos en la carne, pero no militamos según la carne, porque las armas de nuestra guerra no son carnales, sino poderosas en Dios para derribar fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Entonces, para ir progresando en este tema de las ofensas, y ya empezar a abordar acerca de cómo lidiar con las ofensas, eso es lo que tenemos que hacer: llevar cada ofensa, cada cosa que nos hiere, a la obediencia de Cristo, llevarlo a Él en oración y ser real con Él y decirle: ¿sabes qué, Dios? Esto fue lo que sucedió, aunque Él ya lo sabe, Él lo quiere escuchar de nuestra boca, y decirle: esto fue lo que pasó, esto es lo que me hizo sentir, cómo me hirió, y yo necesito que tú me ayudes a lidiar con esto. Y si hiciéramos eso, seríamos cristianos mucho más saludables, porque, ¿sabes? Una persona ofendida es una persona con murallas, con fortalezas. Y luego como gato patas arriba, que nomás está esperando a ver quién lo va. A lo mejor alguien lo quiere ayudar de corazón puro, y lo primero que haces es que estás todo escamado y no quieres que nadie, piensas que todo el mundo te va a atacar. Sí. O porque estás tan ofendido y nomás estás en ti mismo, que cualquier persona que se te acerque, y fíjate que eso se entiende en el hecho de decir: ¿sabes qué? Esta experiencia, esta persona me hirió y ya no quiero que me vuelvan a herir. Entonces, ahí es donde entra el engaño. ¿Sabes? Hay la diferencia de la mentira y del engaño. La diferencia entre esos dos conceptos es que la mentira es completamente mentira, todo falso, pero el engaño contiene un poco de verdad. Como distorsionada. Contiene un poco de verdad. Sí, porque lo vemos en el mundo. Me engañó con el trato o el negocio que iba, porque pues me dijo que íbamos a ganar tanto dinero, que en realidad, pues sí, pero pues me engañó y él se quedó con todo el dinero. Sí, entonces por eso es ahí donde el enemigo utiliza la ofensa para engañarnos. Entonces nos dice parte de verdad de que es correcto poner límites saludables para prevenir, para guardar tu corazón, que la misma Biblia nos habla acerca de guardar nuestro corazón, y esa es parte de la verdad, pero la mentira entra en que tú te tienes que defender. Y luego fíjate, creando fortalezas y creando barreras para no dejar que alguien más entre. Y luego fíjate, como tú estabas diciendo, porque en Proverbios 4:23 dice: sobre toda cosa cuida tu corazón, porque de este determina el rumbo de tu vida. Y fíjate, dice específicamente: sobre todas las cosas cuida tu corazón, porque de este determina el rumbo de tu vida. Sí. Y nos ha pasado cuando andamos ofendidos o que algo no nos gustó, literal, o sea, a veces que yo no he tenido un buen rato y que ando ofendido por cierta cosa, de repente ya no me gusta la ciudad, de repente ya no me gusta ni mi propio carro, la comida no me gustó,
los zapatos que tengo ya tampoco me gustaron, porque de mi corazón determina el rumbo de mi vida. Claro. También la palabra dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Y si no cuidamos ese corazón y le ponemos puras cosas malas a nuestro corazón, va a determinar el rumbo de nuestra vida, pura catástrofe, y aparte vamos a estar hablando puras cosas negativas. Claro. De que la iglesia no es buena, que son puros falsos, que Dios no es tan real, Dios no tiene el control de todo, predican una cosa y dicen otra cosa, hablan así y se comportan de esta manera, porque todo viene del corazón. Claro, y fíjate, eso es importante porque nuestra naturaleza, una vez que venimos a ser parte de la familia de Dios, cuando venimos a ser cristianos, es ser generosos, como nuestro Dios fue generoso con nosotros al darnos a Cristo para pagar por nuestros pecados. Entonces, nuestra naturaleza como hijos de Dios es para dar, pero cuando estamos ofendidos, nuestro enfoque cambia de dar, de ser dadivosos, de ser generosos, a proteger. Claro. Entonces, por eso es que nos empezamos a formar todas estas murallas alrededor de nuestro corazón, que nosotros empezamos haciéndolo pensando, es que me estoy protegiendo de esta circunstancia, de que vuelva a suceder. Pero lo que no nos damos cuenta es que cuando creamos esas murallas, no nada más nos protege de esa persona o esa circunstancia, sino que está creando un corazón frío y duro en nuestra vida que va a afectar incluso nuestra relación con Dios. Claro. Y como mencionabas tú, cuando estamos ofendidos empezamos a ver todo mal. Entonces, yo en un tiempo que estaba pasando por ofensa, me pareció como que hubo un domingo en un servicio que me cayó el 20 de que yo estaba ofendida, porque yo veía que todas las personas estaban súper metidas en la presencia de Dios y yo no sentía absolutamente nada. Sí. Y yo estaba completamente indiferente ante la presencia y la unción que estaba en ese momento, y llegué a ese punto no de la noche a la mañana, sino por no haber decidido a tiempo soltar esa ofensa, entregársela a Dios y dejar que Él sanara mi corazón. Uh-huh. Pero también, por ejemplo, porque estás diciendo que de la ofensa nosotros nos alejamos de Dios, y sí, las personas que nos lastiman, si nosotros creamos murallas, pero esas murallas mismas nos hacen que nos alejemos de la presencia de Dios, como lo estás diciendo ahora. Sí. Y pasa todo el tiempo, por ejemplo, en el matrimonio, que tu mujer te ofendió o el esposo ofendió a la mujer, y por guardar el resentimiento y no pedir perdón o no hablar el problema, los matrimonios se van construyendo resentimiento. Y luego por años, a nosotros nos pasó. O sea, sí, nos peleamos. A nosotros nos pasó por estar creciendo resentimiento uno por el otro en vez de pedir perdón, y el otro saber que ofendió a la persona en vez de ir a pedir perdón para poder solucionar ese problema. No lo hacen. ¿Y qué hacen? Crece resentimiento, endurecimiento del corazón, que luego después Dios quiere sanar ese corazón tan duro y con tantas murallas que hiciste, pero tú no permites, porque, o sea, Dios quiere que Él no quiere que tengas esas murallas y ese corazón tan duro. Claro. Pero tampoco va a venir a obligarte a que no tengas eso. Por eso te está dando al Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo te dé la revelación de que eso no está bien. Claro. Pero tu endurecimiento hace que no puedas ver más allá. Y fíjate, este es un buen momento para hacer esta pregunta. Okay. Así que, audiencia, esta es una pregunta picosa, pero ¿un cristiano tiene derecho de estar ofendido? Sí puede estar ofendido. Sí puede. Y que se den un trompo si se puede. Nah. No, la verdad es que si somos cristianos, sí tenemos el derecho de poder estar ofendidos, de poder... Sí, tenemos el derecho... Dios nos dio libre, nunca puedo decir esa palabra, pero libre albedrío. Almendrío. Almendrío. Es cierto. Pero bueno, ustedes saben lo que estamos mencionando. Dios nos dio la libertad de poder elegir, pues. Entonces, Dios va a respetar nuestro derecho de elegir. En inglés, free will. Dios va a respetar nuestro derecho a elegir hasta el punto de, si tú no quieres recibir a Cristo en tu corazón, Dios va a respetar tu decisión hasta el momento que llegues al infierno, porque Él te la dio y Él lo va a proteger. Entonces, si tú quieres estar ofendido, Él va a proteger tu derecho de estar ofendido y te va a dejar que estés ofendido, pero no te va a llevar a nada bueno. Depende de ti. Claro, y si realmente te consideras un hijo de Dios, un discípulo de Cristo, entonces realmente no tenemos el derecho de estar ofendidos. Y para todos, o sea, porque esto fue picosón, o sea, ¿cómo no voy a tener derecho si me hizo esto? La pongo así de fácil, sencillita. ¿Tú crees que Jesús tenía derecho de morir en la cruz?
Así de sencillo. Si tú crees que debes de estar ofendido, tengo derecho de ofenderme. Entonces Jesús dijo, yo no tengo derecho de morir por esta bola de pecadores. ¿Por qué tengo que ser yo el Mesías? ¿Me explico? Yo no hice nada. Y de hecho, si te pones a pensar, un cristiano ofendido es un cristiano que se ha olvidado de lo mucho que se le perdonó a él. Y luego son los más peligrosos los cristianos ofendidos. Tengo que decirlo. Porque yo antes estaba fuera de la iglesia cristiana y yo era, bueno, decíamos que eran los católicos, pero un cristiano ofendido, o sea... No, o sea... Y fíjate, como mencionábamos antes, o sea, el pecado nunca se queda estable, siempre va a progresar. Y sabes que la ofensa siempre va a progresar de ofensa a traición y de traición a odio y de odio a engaño. Es por eso que te mencionaba ese caso de la persona que conocemos que se fue ofendida de la iglesia y ahorita ya ni siquiera... ha negado su fe públicamente. Ajá. Entonces, estar ofendido es un lugar muy, muy peligroso. Porque, si te acuerdas la vez que estábamos platicando y recuérdame la historia como tal, pero te acuerdas que un pastor estaba diciendo que hay un gran porcentaje, y esto es fuerte, cuidado, que un gran porcentaje de las personas que son homosexuales comenzaron por estar ofendidas. Claro, y es lo que mencionamos. Recuérdame eso. Es el pastor Dwayne Sheriff de... Victory Life Church. Victory Life Church de... creo que tiene... Tulsa, Oklahoma. Campus en Oklahoma, pero él tiene una enseñanza acerca de la ofensa y él menciona que el progreso, precisamente por ese progreso que te mencionaba, ese timeline de ofensa, traición, odio y engaño, él dice que las personas que terminan siendo homosexuales son personas que viven engañadas y ¿cómo llegas a ser un cristiano engañado? Por la raíz de todo es la ofensa. La ofensa, porque te ofendiste. Así que cuidado, no se ofendan, porque si se ofenden luego al rato... Así que, bueno, no muy los vamos... Se ven muy machos por ahí, pero luego se puede... No podemos dejarlo así nada más. Yo por eso no me ofendo. Vamos a comentar acerca de la solución para ser inofendible. Y si me dejas claro. Empezar con eso, o sea, porque de cierta manera también... Nos ofendemos porque tenemos la mala perspectiva de cómo es Dios. ¿Me explico? Ajá, sí. Y no identificamos. El pastor Bobby, a mí me encanta el pastor Bobby porque yo a veces le hago preguntas así como que me gustaría saber más sobre o sea, por ejemplo, el día que le pregunté de la era preadámica, que una vez Agustín Banuet estaba hablando de eso y el pastor se me quedó viendo así como que... ¿Y eso qué tiene que...? O sea, no es importante. No es importante. Y él dice, Dios bueno... Diablo malo. Así de sencillo. Si algo es malo, no viene de Dios. Claro. Puede venir de las personas porque seguimos siendo carnales, pero no puedes involucrar a Dios en eso porque Dios es bueno. Uh-huh. ¿Y por qué pasa? Tenemos la mala perspectiva de Dios a conforme lo que está pasando. ¿Cómo podemos cambiar esa perspectiva? Yo lo que ofrezco es, tienes que conocer la vida de Jesús. Claro, tienes que conocer la verdadera naturaleza de Dios. ¿Y cómo? Pero, por ejemplo, puedes decir tú, crees que pues Dios... no lo puedo ver, o sea, Moisés, pues, tal vez podría decir que él estuvo cerca, pero no hay una visualidad de Dios. En la vida de Cristo sí lo podemos ver. Pero, ¿cómo puedes ver a Dios en Cristo? Porque claro. el mismo Cristo, Jesús dijo, si me ven a mí, ven al Padre. Y también Jesús dice, yo vine a hacer la voluntad de mi Padre. Uh-huh. ¿Y qué anduvo haciendo Jesús todo el tiempo? Sanando a la raza, juntando a los leprosos y volteando mesas cuando se enojó. Pero, o sea... Era bueno, o sea, Jesús estaba ayudando todo el tiempo, no le negaba nada a nadie. Era bueno con las personas. Y era un Dios de amor. Era un Dios de amor. Es un Dios de amor. Y fíjate, también yo creo que la solución para ser inofendibles es ejercitarnos espiritualmente. Si nosotros... nos lastimamos cuando levantamos algo, que se nos estira un músculo o lo que sea, se nos tuerce algo. ¿Por qué es? Porque no tenemos músculos fuertes, ¿verdad? Sí, claro. Porque no los hemos estado ejercitando. Entonces estamos débiles y por eso nos lastimamos. Una persona que se ejercita regularmente y tiene músculos fuertes, no se va a lastimar.
como una persona como nosotros que no hacemos ejercicio se podría lastimar. ¿Qué? Entonces, espiritualmente también podemos ejercitarnos. ¿Y cómo nos podemos ejercitar espiritualmente? ¿Cómo podemos ser inofendibles? Manteniendo en primera tu relación con Dios constante. Estar en relación con Dios constante. Comunión con el Espíritu Santo. Comunión con el Espíritu Santo, comunión con Dios y aparte mantenernos en la palabra de Dios. Ajá. El Salmo 119, 165 en la versión que ya había mencionado, la New King James, dice, mucha paz tienen los que aman tu ley. Nada les ofenderá. Uh-huh. Y realmente si nos mantenemos en la palabra... de la ley. Sí, está hablando de la palabra en sí. Si está hablando de la palabra que nos va a guardar nuestro corazón, eso es lo que nos hace inofendibles. Es estar en la presencia de Dios, estar en comunión con Él y conocer la palabra de Dios. Y saber también la identidad que tenemos nosotros en Cristo. Porque yo te pongo eso es conforme al Salmo que leíste. Pero yo te la pongo, o sea, algo un poco más práctico. La verdad, deja de tener mentalidad de víctima. Sí. O sea, porque también hay gente que todo le ofende. Cierto. Porque son unas víctimas de primera. Y porque no conocen, están en ese punto porque no conocen su identidad en Cristo. Y luego, de cierta manera, si me puedo ir un poquito más picosón, es rebeldía. Porque, por ejemplo, tú me dices a mí, un ejemplo, José Carlos, no tires la ropa en el cesto, y yo me ofendo porque me dices eso. Carnal, si no te quieres ofender, haz lo que te toca, ¿me explico? Uh-huh. Si yo te digo a ti, oye, llego tarde, la comida, por favor, si la puedes tener a las 8, y no está a las 8, y te digo, oye, ¿dónde está la comida? Y tú te ofendes, o sea... También nosotros podemos controlar si nos ofenden ciertas cosas cuando nosotros tomamos responsabilidad de lo que nos toca hacer. Claro. Y a veces la disciplina que nos dan hay que tenerla en cuenta, porque si no tomamos en cuenta la disciplina, de volada nos va a ofender. Claro, y fíjate, otra de las maneras en las que podemos ser inofendibles o vencer cierta ofensa con la que estemos lidiando es orar por nuestros enemigos. Hay dos escrituras que quiero compartir muy rápidamente, y la primera es Mateo 5:44. En la versión CEV. Dice, pero yo os digo que améis a vuestros enemigos y oréis por cualquiera que os maltrate. Y fíjate, la siguiente escritura que te voy a compartir es cómo orar por tus enemigos. Porque cuando leemos eso y sabemos que Dios nos dice que oremos por nuestros enemigos, el tipo de oración que queremos hacer al momento de estar lastimados, estar enojados, es Dios bendícelo. Amén. Ajá. Es todo. Pero fíjate. Si tienes que cambiar algo en su vida, por favor, cámbialo. Cámbialo a él, no cámbialo me cambies a mí. Sí. Y fíjate, Salmos 35, 11 al 14, dice, se han levantado testigos falsos y me interrogan de lo que no sé. Me han pagado mal por bien. ¿Ve? Ahí está ofendido porque le pagaron mal por bien. Dice, desolación para mi alma. Sin embargo, cuando se enfermaron sus enemigos, yo me vestí de aflicción, me afligí a mí mismo con ayuno y mi oración se volvía a mi seno. Como por mi compañero, como por mi hermano actuaba, como el que hace luto por una madre, enlutado me humillaba. Ve, ahí él está diciendo que estaba orando por su enemigo como oraría por su madre, por su hermana, por alguien que amas. Uh-huh. Entonces, yo quiero compartir una experiencia de cuando yo creo que ha sido la mayor ofensa con la que he lidiado en mi vida. Y hubo un periodo en mi vida donde hubo dos personas que me lastimaron. Y tú vas a saber de qué estoy hablando. Pero hubo dos personas que me lastimaron. Una persona era más cercana a mí que la otra. Entonces, a la que era más cercana la pude perdonar, no de la noche a la mañana, pero más fácilmente que a la segunda persona. Sí. Y cuando yo estaba, ya perdoné y yo dije, bueno, ya perdoné, pero empezaba a tener pesadillas. Y eran pesadillas noche tras noche, tras noche, tras noche. O sea que estaba oprimida. Y entonces hubo un momento donde yo estaba solas y fui y me senté en el piso del cuarto y empecé a orar y le dije, Dios, ¿qué está pasando? Estoy teniendo pesadillas todas las noches. Yo no creo que
he abierto alguna puerta para que yo pueda estar teniendo estas pesadillas, porque no veo películas de terror, no veo nada que pueda alimentar mi mente con este tipo de cosas. Entonces, ¿qué está pasando? Y Dios me dijo muy dulcemente, es que no has perdonado. Y yo dije, claro que perdoné. Sí. Y le recordé, acuérdate que perdoné en esta ocasión y tal. Pero yo estaba hablando de la palabras. No, yo estaba hablando de esta persona que era más cercana a mí. Okay. Y entonces me dice, no has perdonado a la segunda persona. Ajá. Y entonces yo dije, pero claro que ya perdoné. O sea, ya dije las palabras, te perdono. Y el Señor me dijo, no, tienes que perdonar. Entonces ya fue como que un estira y afloja y ya dije, ok, bueno, voy a perdonar. Perdono esta ofensa, Señor. Y perdona a esta persona por tal situación y tal. Y me dice, y ahora ora por ella. Ora por ella. Y yo me quedé así como que, ok, Dios, voy a orar por ella. Uh-huh. Y dije, Señor, que caiga fuego del cielo y la consuma. Y dije, eso es todo lo que hay en mi corazón para dar. O sea, eso es todo. Como a los egipcios. Eso es todo lo que yo puedo ofrecer. Esas son mis oraciones. Y entonces yo siento que el Espíritu Santo estaba ahí conmigo, que Jesús, yo podía sentir su presencia tangible sentado ahí conmigo en el piso del cuarto. Y no se estaba riendo, no estaba enojado, solamente estaba ahí, solamente permanecía ahí conmigo. Y de esas veces que Dios no te vuelve a decir 2 veces lo que ya te dijo. Ajá. Y que tú sabes que tienes que hacer lo que ya te dijo, y no te lo va a repetir. Ajá. Entonces te entra como que un temor santo de decir, ok, Dios, ya entendí mi lección. Y entonces dije, ok, Dios, ya, voy a orar bien. Y entonces empecé a orar por esta persona como aquí dice el rey David en este salmo. Y empecé a declarar bendiciones sobre ella, sobre su familia, sobre sus finanzas, sobre su trabajo. Y empecé a profetizar que cosas buenas venían para ella y así. Y entonces, después de que yo hice eso, sentí una paz que no había sentido en mucho tiempo. Uh-huh. Mientras yo estaba lidiando con todo eso. Y sentí descanso para mi alma. Y lo más importante de todo fue que por primera vez en todo ese tiempo pude dormir en paz y ya no tuve pesadillas. Y entonces mi corazón fue libre, mi corazón fue sanado, pero solamente sucedió cuando yo seguí los principios bíblicos de orar por tus enemigos y orar bien. Sí. O sea, no orar como superficial, ni orar para que ellos cambien, para que ellos se arrepientan, sino simplemente bendecirlos. Y luego, sé que ya el tiempo ya se nos está acabando, pero déjame decir esto rapidito. Porque la palabra dice que el enemigo es el padre de mentiras. Uh-huh. Y te apuesto lo que quieras a que el enemigo te está diciendo, es que ¿cómo vas a perdonar? Uh-huh. ¿Cómo puedes olvidar esa ofensa? Porque la ofensa que te dieron a ti, sí, tal vez se sintió muy horrible y fue de las cosas peores que tal vez te hayan pasado en la vida. Uh-huh. Y el enemigo te decía, no perdones, uh-huh. no perdones. ¿Sí? Tú sabes quién es esa persona, tú sabes lo que te hizo. Y tienes derecho a sentirte como te sientes. Porque sí, esa persona te ofendió a ti, pero es el padre de mentiras. ¿Por qué? Porque el enemigo sabe que si tú tienes eso bien, o sea, que lo tengas bien adentro de tu corazón, no te va a seguir, como tú lo dijiste, no te va a sentir paz. Sí. Porque la palabra dice que conocerán la palabra y la palabra los hará libres. Y es eso, la palabra de Dios es vida, uh-huh. y vida en abundancia. Entonces el enemigo te estaba queriendo, como tú lo dijiste, te estaba engañando. Sí. Porque sí, o sea, te lastimaron y te ofendieron, pero la realidad es que tuviste que perdonar. Dios mío, el mismo Jesucristo en la cruz lo estaban golpeando y dijo al Padre, le dijo al Padre, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Sí. Porque si supieran lo que hacen, no lo estarían haciendo. Y él mismo nos perdonó y sabía que él no, aparte, bueno, así yo, pues ese es otro nivel, porque es Jesucristo, no manches. Pues pero esa es muy buena perspectiva, o sea, recordar que Jesús lo hizo. Si el mismo Jesús perdonó, en el momento cúspide de su sufrimiento. Ajá. O sea, cuando realmente lo estaba sintiendo, o sea, nos perdonó a los que estaban ahí, a los que lo estaban atacando. Y sin merecerlo. Y sin que nosotros pidiéramos su perdón. Sabiendo que, bueno, nada más él sabe, sabiendo de que este nunca me va a aceptar, este no me va a aceptar, este definitivamente no me va a aceptar, pero aún así perdónalos. Eso es muy bueno. Y nosotros no queremos perdonar porque nos pusieron más de salsa o
no me trajeron el café rápido, o porque hasta eso la no gente me invitaron a porque salir. no me invitaron a la comida, o los hermanos se fueron a comer y no me invitaron, sí. o yo no sé. O porque yo esperaba que hicieran esto y no lo hicieron. O sea, no, o sea, tampoco te puedes ir por eso, porque si andas, como lo dije, si andas con mentalidad de víctima, no, hombre, hermano, o sea, todo el tiempo vas a andar como niña llorando, o no, nomás utilicé la palabra, no se van a poner todas las mujeres, dijo niña, pero a eso a lo que voy, vas a andar todo el tiempo con tus sentimientos a flor de piel y todos están contra mí y nadie me quiere, o sea... Y yo creo que esa es la manera perfecta de terminar este episodio, porque yo creo que ese es el corazón de ambos con este podcast, de apuntar o guiar a la gente a Jesús. Y no hay mayor ejemplo que Jesús para poder ejemplificar el perdón. Y liberar la ofensa. Uh-huh. Entonces, si Jesús pudo perdonarnos a nosotros por haberlo puesto en una cruz y hacerlo sufrir todo lo que sufrió, ¿cuánto más tú y yo no vamos a poder perdonar a cualquier otra persona que nos ofenda? Porque realmente no hubiera sido consumado si Él no hubiera perdonado en ese momento. Porque si hubiera ido con esa ofensa... Uh-huh. Y hubiera sido como tú dijiste. O sea, yo ya perdoné, yo ya hice el trabajo. Pero en realidad no lo hiciste del todo. Sí. Tiene que ser de corazón. Tiene que ser de corazón puro. Y te tienes que ir, literalmente, dejando todo atrás. O sea, perdón, y ya quedó. Pues bueno, ¿qué más? Esperemos que si estás medio ofendino, pues, ánimo. Tómate un café o algo, lee la palabra. Y pues si Dios te perdonó a ti, que tú no puedas perdonar a quien te ofendió. Sí. Y pues espero que te haya gustado este episodio. Déjanos en la caja de comentarios tus comentarios, peticiones de oración o de qué te gustaría que un día se pudiera hablar. Sí, y pues, sugerencias. Cuando podamos hablaremos de eso. Que tengas un buen día, Dios te bendiga y nos vemos a la próxima.